Para Dios, lo que todavía está por suceder es tan cierto como lo que ya ha sucedido. Él ve el fin de todas las cosas tan claramente como su principio. Para nosotros, todavía es futuro. Para Dios, todo es presente. Dios no tiene pasado o futuro. Dios tiene solo un tiempo, el presente. Así que la profecía para Dios es fácil. Él lo ve todo conforme sucede, lo ve como presente. Así que no es sorpresa que el libro de Dios contenga muchas predicciones del futuro. Por lo menos una quinta parte de la Biblia predice el futuro respecto al momento en que fue escrito. Muchas predicciones ya se han cumplido, especialmente las contenidas en el Antiguo Testamento, especialmente las relativas al nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero todavía hay muchas profecías que deben cumplirse, particularmente las concernientes a la segunda venida de Cristo. Ustedes recordarán que Jesucristo predijo en toda la palabra de Dios que Él moriría, que iría a la tumba y que resucitaría. Si se puede juzgar la importancia de una doctrina por el número de veces que la menciona la Biblia, entonces la segunda venida de Cristo es una doctrina muy importante, porque la segunda venida de Cristo es una de las verdades más frecuentemente mencionadas en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay 210 capítulos en total. La segunda venida de Cristo se menciona 318 veces en el Nuevo Testamento, mucho más que una vez por capítulo. Se le menciona muy frecuentemente en los libros proféticos del Antiguo Testamento y, por supuesto, el libro que vamos a estudiar en esta serie es un libro dedicado por entero a la profecía. Después de que Jesús volvió al cielo en la primera vez que estuvo en la tierra, se nos dice en el libro de Hechos 1:11 que 2 ángeles aparecieron a sus discípulos y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo». El anuncio de estos ángeles respecto al regreso de Jesucristo fue el primer mensaje profético después de Cristo. Jesús viene otra vez. Todo el libro del Apocalipsis y toda la profecía que se desenvuelve según se nos da en la palabra de Dios prácticamente se galvaniza alrededor de esta verdad sencilla, de que Cristo viene otra vez a esta tierra. No nos interesa la tribulación, ni el milenio, ni el estado futuro, ni toda la odisea profética que tenemos ante nosotros en el libro de Apocalipsis, a menos que lo entendamos como la verdad de la segunda venida de Cristo. En algunas ediciones antiguas de la Biblia han titulado este libro El Apocalipsis de San Juan. Esto es un terrible error. La revelación no es de San Juan, la revelación es de Jesucristo. El nombre Apocalipsis viene de la palabra griega apocalypsos, que quiere decir revelación, correr el velo de. Y el último libro del Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo. Él es el centro de toda la profecía. Y si no vemos eso, nos perderemos el tema de lo que tenemos ante nuestros ojos. Ahora la pregunta que con frecuencia se hace cuando pensamos que Cristo viene de nuevo a esta tierra es: ¿por qué debe venir Jesús de nuevo? ¿Por qué es importante y qué propósito tiene su venida? La primera razón para el retorno de Cristo a esta tierra es para llevar a su iglesia para que esté con Él para siempre. Una de las grandes imágenes de la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento se halla en Efesios, 2 de Corintios y Apocalipsis. Es que la iglesia de Jesucristo es la esposa de Cristo. Como la novia con anhelo espera el día cuando se unirá en matrimonio con su novio, así la iglesia, la esposa o novia de Cristo, espera el tiempo cuando será unida con Cristo en matrimonio. Cuando Cristo venga otra vez, lo primero que hará en el rapto es llevar a la iglesia para que esté con Él. Y en el cielo habrá la cena de las bodas del Cordero, como unión simbólica de Cristo el esposo con su iglesia, la esposa, unidos para siempre por la eternidad. Ahora, cuando Cristo lleva al cielo a los suyos, uno por uno comparecerán ante el tribunal de Cristo. De paso, a veces se me pregunta si hay tantos creyentes que necesitan ser juzgados.
¿Por qué Cristo no los juzga de inmediato, después de su muerte, y se ahorra el tiempo para que cuando aquí en la tierra esté teniendo lugar la tribulación, Él ya habría juzgado a algunos de ellos? Espero que ustedes sepan la respuesta a esto. La respuesta es muy sencilla. Uno no termina su trabajo al morir. Después de la muerte, uno sigue trabajando. Usted dice, ¿cómo es esto? Su influencia sigue trabajando. La influencia que su vida ha ejercido sigue trabajando, vez tras vez. Haga un alto y piense en esto. Sigue acumulando puntos, y cuando llegue al tribunal de Cristo, recibirá todo lo que ha hecho en su vida y todo lo que ha logrado, incluso después de su muerte. El tribunal de Cristo tiene lugar en el cielo, mientras la tribulación está sucediéndose aquí en la tierra. La Biblia dice que los que han vivido fielmente por Cristo y han obedecido sus mandamientos, recibirán recompensas. Los que han sido creyentes descuidados, sufrirán pérdida. La Biblia dice que un día los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, no para determinar si van a ir al cielo o no, porque ya están ahí. Como ven ustedes, el tribunal de Cristo tiene lugar después de que estamos en el cielo, no para saber si vamos a ir allá, pero será un tiempo cuando daremos cuenta de todas las obras hechas mientras estábamos en el cuerpo. Y se nos asignará lugares de autoridad en el milenio, dependiendo de nuestra fidelidad a Dios aquí, en esta tierra. Que yo sepa, no hay ninguna profecía que esté todavía por cumplirse antes de que Cristo venga en el aire para arrebatar a sus santos. Nada que quede por cumplirse. Su venida es inminente, y eso quiere decir que puede suceder en cualquier momento, e incluso pudiera venir antes de que termine este mensaje. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, hay varias cosas que van a suceder. Ustedes conocen bien estos versículos. Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y todos los que han muerto creyendo en Cristo serán resucitados. Los cuerpos de los creyentes que estén vivos serán transformados instantáneamente, y todos seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Habrá reuniones, habrá el rapto, y por supuesto, la palabra rapto quiere decir ser llevado súbitamente hacia arriba. Cuando pienso en el rapto siempre pienso en esto. Pienso en un imán que uno hace pasar por encima de la caja que tiene algunos objetos de hierro. Cuando el imán pasa sobre la caja, atrae a los objetos de metal que están en la caja y los atrapa. Cuando uno recibe a Jesucristo, se sensibiliza en cuanto al rapto, y así, cuando Cristo vuelva, no viene directamente a la tierra, viene al aire, sobre la tierra, y toda persona que tiene a Cristo viviendo en sí, que tiene al Espíritu Santo morando en ella, será como esa pieza de hierro que será llevada para estar con el Señor. Será arrebatada, llevada arriba, para estar con Él. Esto es el rapto. Ahora notarán que el rapto es apenas la primera fase de la segunda venida. Es apenas la fase 1. Tiene lugar antes de la tribulación. La segunda venida tiene lugar después del fin de la tribulación. Muchos se confunden por eso. Tratan de tomar todas las señales, por ejemplo, de Mateo 24, y dicen que hay un sinnúmero de cosas que deben suceder antes del rapto. Pues bien, no es así. Son señales significativas en cuanto al rapto, en este respecto, pero escuchen con atención. Son señales que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. La segunda razón por la que Cristo debe regresar a esta tierra es no solo para llevar a la iglesia para que esté con Él, sino también Jesús debe volver para juzgar al mundo. La Biblia dice que Jesucristo vuelve a este mundo para juzgarlo. La iglesia va a recibir a Cristo y ser transportada al cielo, al tribunal de Cristo. Más tarde Cristo volverá para juzgar al mundo. Entre estas dos fases de su segunda venida hay un periodo de 7 años. Un tiempo de angustia que llegará a su clímax con el retorno del Señor, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 8 al 9. Jesús vuelve para llevar a su iglesia a estar con Él. Viene para juzgar al mundo. Y tercero, Jesús debe volver para gobernar al mundo. Abran la Biblia en el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 7, del versículo 13 al 14,
nos dice del reinado último que Cristo asumirá cuando vuelva la segunda vez. Noten lo que dice, empezando en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo va a regresar a esta tierra un día, no solo para llevar consigo a los suyos, va a regresar para juzgar al mundo que le ha negado. Un día va a regresar para gobernar a este mundo y dominará de mar a mar, de un extremo del mundo al otro, y gobernará con justicia. Es el periodo que llamamos el milenio, y que es el reinado de Cristo por 1000 años. El apóstol Juan, mirando hacia adelante a este tiempo futuro, escribió en Apocalipsis 11:15: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero la siguiente pregunta que quiero contestar en este mensaje, a manera de introducción, y para preparar el escenario para todo lo que vamos a hablar es: ¿qué va a suceder cuando Cristo vuelva? De seguro, esto era lo que pasaba por la mente de los que lo preguntaron en el capítulo 24 del libro de Mateo. Busquen Mateo en su Biblia. A lo mejor ustedes piensan que son los hombres modernos los primeros que han hecho preguntas respecto al futuro. No es así. Mateo 24 nos dice que algunos de sus discípulos le hicieron a Jesús preguntas sobre el futuro y no entendían lo que iba a suceder en el futuro. Pues bien, no tengo tiempo en este mensaje para darles todos los detalles, pero sí quiero recalcar unos cuantos puntos destacados para darles una idea de lo que va a suceder cuando Jesús vuelva a esta tierra. Cuando los discípulos le preguntaron cuál sería la señal de su venida, les dijo que habría muchas señales que indicarían que su venida se acerca. Estas señales siempre apuntan a la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra y no al rapto. Pablo, Pedro y Juan nos dicen las condiciones que existirán antes de que Cristo vuelva a esta tierra. El cuadro en general no es lindo. Es un cuadro de condiciones que empeoran y no mejoran. Las cosas se pondrán tan malas que Dios mismo intervendrá y las enderezará e impondrá juicio, justicia y verdad. El retorno de Cristo por los suyos en el rapto desatará una serie de eventos que conducirán al subsiguiente regreso de Cristo para establecer un reino justo sobre esta tierra. He mencionado anteriormente, al predicar sobre la profecía, que lo más terrible en cuanto al periodo de la tribulación es que desde el día después del rapto, el Espíritu de Dios ya no ejercerá su influencia refrenadora en esta tierra. Si se piensa en todo lo que está teniendo lugar en nuestro mundo hoy, con las drogas, la maldad, asesinatos y todas las cosas que andan rampantes en este globo, permítanme decírselo. La única influencia que lo restringe y que impide que todo se desenfrene más de lo que ya es la presencia del Espíritu Santo viviendo en la vida de los hijos de Dios. La Biblia dice que en el rapto, todo creyente va a ser sacado de aquí, y esta tierra será dejada sin ninguna influencia del Espíritu Santo. Cuando lleguemos en el libro de Apocalipsis, a los capítulos 11 al 18, se relatarán los eventos que van a tener lugar en la tierra durante el periodo de la tribulación. Esta, como ven, es un periodo de 7 años entre el rapto de la iglesia y el retorno de Cristo para reinar. Será un periodo de gran conflicto, confusión y maldad. Miren su Biblia, en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La Biblia indica que esto durará aproximadamente 3 años y medio. Durante este tiempo, en la primera parte de la tribulación, en el clímax de condiciones que empeoran en general, se mostrará la ira de Dios contra los malos y las señales de la venida de Cristo tendrán lugar a plenitud. Si quieren una descripción gráfica del periodo de la tribulación, lo hallarán en Apocalipsis, capítulos 11 al 18, y hablaremos de eso cuando lleguemos a ese punto en el libro. A los creyentes de esta edad presente, que estén vivos al principio de la tribulación, se les garantiza la liberación de los 7 años del derramamiento del juicio de Dios sobre la tierra. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de ser pre-tribulacionista. Vamos a ser sacados de aquí antes de que empiece la tribulación. La Biblia dice que somos salvados de la hora de la ira, no salvados en ella,
ni salvados para que la aguantemos, sino salvados de ella. La Biblia dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no tengo ninguna intención de pasar un día en la tribulación, ni uno solo. Pienso que cuando venga el rapto, todos los hijos de Dios serán sacados de aquí antes de que empiece la tribulación. Ahora, estas son unas pocas características de la tribulación. Se caracterizará primero por el juicio de todo el mundo. En el libro de Apocalipsis, esto se simboliza por una serie de símbolos: sellos, trompetas y copas. Casi ni puedo esperar para hablarles de todas estas cosas porque todo es descrito tan gráficamente y es tan interesante observar lo que está sucediendo hoy, cuando en años pasados nos preguntábamos cómo estas cosas podrían suceder alguna vez, y ahora es fácil ver que todo está sucediendo. Luego, en segundo lugar, la tribulación se caracteriza por la persecución de Israel. Israel va a atravesar eso durante la tribulación. Por eso la palabra tribulación tiene un sinónimo en el Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? Es la expresión tiempo de angustia de Jacob. Jacob simboliza a Israel. El periodo de 7 años es un tiempo en que los judíos sufrirán intensa persecución. En tercer lugar, salvación de multitudes que no tuvieron tiempo de creer antes del rapto. Y esto tendrá lugar durante la tribulación. Habrá gente que estará siendo salvada durante los 7 años de tribulación. Alguien tal vez diga: pues bien, eso es lo que voy a hacer. Simplemente voy a esperar a que tenga lugar el rapto, y mientras tanto voy a divertirme en grande y no ser creyente, y cuando todos ustedes se hayan ido, sé que será tiempo de tomar las cosas en serio, y entonces voy a ser salvado. No, las cosas no van a ser así. La Biblia dice que no se puede hacer eso. Tal vez debería mejor mostrárselos porque probablemente hay quien no lo crea. Abra la Biblia en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Usted no podrá ser salvado durante la tribulación si ha oído el Evangelio antes. Cuando estudiamos la profecía, no podemos simplemente quedarnos en el mismo lugar en que acostumbrábamos quedarnos. Así que échele aceite a los goznes de la Biblia. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Aquí tenemos una descripción de lo que sucede en la tribulación. Versículos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuándo fue que no creyeron a la verdad? Cuando les fue predicada antes de la tribulación. Debido a que ya la han oído, no van a tener la oportunidad de creer de nuevo, porque se engañaron para no creerla. El versículo 10 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tuvieron la oportunidad de ser salvos y no lo fueron. Y ahora, en la tribulación, no tienen una segunda oportunidad. Se dejaron engañar y no recibieron a Cristo. Pero algunos que nunca han oído el Evangelio serán salvados durante la tribulación. Al parecer, por lo que podemos entender, muchos de ellos sufrirán el martirio de inmediato, morirán por su fe. Durante la tribulación, también se nos presenta un segundo tema del que hablaremos, y es el hombre de pecado o anticristo. Supongo que ningún otro personaje mencionado en la historia del mundo ha producido más especulación que el hombre de pecado, el anticristo. Tengo en mi biblioteca una larga lista de personas que en un momento u otro han sido designadas como el anticristo. Me sorprendió no hallar mi nombre en esa lista. Todo mundo estaba ahí. Todos especulan quién será el hombre de pecado. Pues bien, durante la tribulación, la persona clave en el mundo será el hombre de pecado. ¿Quién es? Pablo lo describe como el hijo de perdición. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. La expresión favorita que usa Juan es el anticristo. Vean, 1 de Juan 2:18. Se le dará tremendo poder justo antes de que Cristo retorne. Todo el mal de la gran tribulación se centra en este hombre de pecado. De hecho, personalmente pienso que todo el mal y maldad del periodo de 7 años, especialmente en los últimos 3 años y medio, es simplemente una expresión externa y la personificación del mal que se envuelve en el mismo Satanás y está incorporado en el anticristo, el hombre de pecado. Ahora bien, el anticristo aparecerá como Dios falsificado y Satanás mismo lo inspirará.
Segunda a los Tesalonicenses 2, 9 al 10, dice que se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 13, 1 a 18, nos dice que el anticristo se le representa como una bestia. Ese es su título. Es un título apropiado para su carácter perverso. Daniel usa el símbolo de un cuerno pequeño para representar al anticristo. Es un hombre perverso. Justo cuando parece que no hay más esperanza para el mundo y todo ha llegado al fondo, Cristo aparecerá en su segunda venida, y Él pondrá un fin abrupto al mundo del anticristo. En las tablas de los eventos del fin, al final de la tribulación, cuando Cristo vuelve, en su segunda venida, vendrá y notarán el juicio de las naciones y el juicio de Israel. Cristo intervendrá en la batalla del Armagedón, y cuando lleguemos a ese punto en el estudio, notarán que es algo asombroso. Es una historia que hace que lo que usted jamás haya visto por televisión palidezca en insignificancia. Dios escribió la Biblia y lo describió todo con gran detalle. Cuando Cristo vuelva, traerá juicio sobre la tierra y sobre los hombres malos, e instituirá un gobierno completamente nuevo en esta tierra. Esto nos lleva al siguiente tema principal, y es el milenio. Pues bien, me emociona simplemente al empezar, y espero que usted también. Dedicaremos unos pocos mensajes más al panorama de la profecía. Lo que estamos tratando de hacer aquí es de cierta forma poner el escenario de modo que al dedicarnos al estudio de este libro tengamos un sentido de a dónde nos dirigimos y dónde hemos estado. ¿Qué quiere decir la palabra milenio? Es una palabra que no se halla en la Biblia. Es un periodo de justicia que durará por 1000 años. Lo hallará mencionado en Apocalipsis 20, 1 al 6. Se le llama milenio, porque esta palabra significa 1000 años. De ahí se deriva su nombre, y en este periodo de tiempo, durante ese reinado de 1000 años, Cristo será el rey. La capital será Jerusalén. Juan dice que los seguidores de Cristo reinarán con él durante ese periodo. Parece, según nos dice la Biblia, que lo que sucede durante el milenio es esto. Todos los santos que habrán sido arrebatados regresarán a la tierra para esa batalla final, y entonces reinaremos con Cristo durante el milenio. El apóstol Juan dice que este periodo de milenio será un periodo de paz y justicia, y que va a durar por 1000 años. Cristo ya estará unido en bodas con su iglesia. La iglesia gobernará con Cristo, y tendremos cuerpos resucitados que no estarán sujetos a ninguna limitación física. La residencia real de la iglesia durante el milenio será la Nueva Jerusalén, y a Satanás no se le permitirá seguir engañando a los hombres ni atizando problemas. El conocimiento y adoración a Dios llenará la tierra, según Isaías 11. En todas partes, los hombres vivirán en paz y comodidad y abundancia, bajo el gobierno bondadoso, justo y recto del Señor Jesucristo. Todo crimen será castigado, toda opresión eliminada y toda necesidad suplida. Ahora, como ven, al inicio del milenio, al parecer no habrá personas no salvadas en el reino. Toda persona que entra en el milenio será creyente. Sin embargo, a poco de empezar, tal vez a minutos, les nacerán niños a los judíos y gentiles que sobrevivan el periodo de la tribulación y habrán entrado en el reino con cuerpos terrenales. De estas personas, algunas recibirán a Cristo como Salvador y otras lo rechazarán. ¿Saben algo que nunca he logrado entender? ¿Cómo puede uno estar bajo el gobierno justo del Rey Jesús, en un medio ambiente perfecto como el milenio, y rechazar al Señor Jesucristo? Pero habrá quienes lo hagan. Eso debería ser una advertencia de que si usted piensa que si tan solo tuviera un mejor conjunto de circunstancias, usted daría una mejor respuesta a Dios, no sabe lo que está diciendo. El corazón es perverso y desesperadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? Pues bien, en el milenio, el periodo de paz y reposo que sigue al retorno de Cristo, a veces es difícil distinguirlo del cielo. Francamente, he hallado difícil leer sobre el milenio y determinar si esto es simplemente el cielo y si se extenderá al futuro. Por ejemplo, algunos interpretan Apocalipsis 21:9 al 22 como refiriéndose al milenio y otros a la eternidad. No tengo la respuesta final a eso, pero Juan destaca que Satanás será suelto por un breve periodo después de los 1000 años y volverá a engañar a la gente, es decir, a las personas que nacieron durante el milenio y que rehusaron recibir a Cristo como su Salvador. Pero su obra en ese tiempo será breve. Su juicio vendrá rápidamente y en forma decisiva, y los muertos no salvados le seguirán,
y Él será juzgado y, por supuesto, al fin de ese periodo, todos los no salvados del mundo serán juzgados en el juicio ante el gran trono blanco. Ahora bien, esa es una gira muy rápida por el calendario profético y vamos a detenernos para dedicar el tiempo debido a cada cosa conforme avanzamos por el libro de Apocalipsis. Pero pienso que ustedes pueden ver algo del paso acelerado que tendrá lugar. No quiero terminar este mensaje sin darle algo que considero esencial antes de avanzar un paso más en nuestro estudio de la profecía. Permítanme decirles que una de las tentaciones de la profecía es enamorarse de ella desde un punto de vista intelectual y entusiasmarse demasiado en el esfuerzo de hacer que todo encaje. Es un rompecabezas maravilloso que Dios nos ha dado. Cuando uno empieza, uno queda intrigado, y no puedo decirles cuánto me entusiasma este estudio, pero sí puedo decirles esto: la profecía no nos fue dada en la Biblia para hacernos cosquillas espirituales o despertar nuestra curiosidad intelectual. No es un ejercicio mental para los creyentes que se preocupan un poco más por los detalles intrincados de la Biblia. Quisiera llevarlos rápidamente por una breve cadena de referencias bíblicas en las epístolas, para mostrarles algunas cosas que pienso que nos ayudarán a captar todo desde el principio. Busquen 1 Corintios 4:5. Espero que anoten estas referencias bíblicas porque lo que necesitan entender, damas y caballeros, es que cada vez que uno ve una palabra profética, siempre ve una amonestación práctica asociada con ella. Debemos armarnos con la verdad en cuanto al futuro para que esa verdad cambie nuestra manera de vida hoy. No es simplemente para que sepamos más que otros creyentes. Quiero hacer una observación. Hablando en forma general, y sé bien que siempre hay excepciones, pero en forma general, los creyentes que he conocido y que se han interesado en la profecía y la han estudiado y comprendido y han llegado a una conclusión desde una perspectiva santa, son los creyentes más dinámicos que he conocido. Están sirviendo a Dios, se han dedicado a ser una persona orientada al ministerio, están alcanzando a los perdidos porque han llegado a resolver los asuntos respecto al futuro y ven cómo el futuro impacta al presente. Ese es todo el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento: ayudarnos a ver lo que Dios tiene planeado para el futuro a fin de que podamos vivir como es debido en el presente. Quiero darles rápidamente 10 cosas que son inmediatamente evidentes en las epístolas y apenas voy a mencionarlas junto con el pasaje bíblico. Son cosas que tienen que ver con un entendimiento apropiado de la profecía y que a su vez se relacionan con la forma en que vivimos hoy. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Escuchen. Si ustedes entienden el futuro, se abstendrán de juzgar a los demás, porque un entendimiento del futuro nos ayuda a saber que un día va a tener lugar el juicio final. Así que uno no trata de hacer lo que le toca a Dios, se abstiene de juzgar a otros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Noten, el argumento de Colosenses 3, 1-4, es que si uno entiende el futuro y el retorno de Cristo, responde espiritualmente a la vida. Uno pone su afecto en las cosas de arriba porque sabe que allí es donde uno irá a estar a fin de cuentas. 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Aquí, el énfasis recae en relaciones unos a otros en amor. Debemos relacionarnos unos a otros en amor porque el Señor va a volver y no queremos ser hallados culpables cuando estemos ante Él. Queremos ser irreprensibles y en toda santidad cuando le veamos, porque hemos relacionado unos con otros en forma apropiada. Incluso, nuestras relaciones personales son afectadas por un entendimiento apropiado de la profecía. Esto es cierto a los pastores,
Y quiero que comprendan esto muy claramente. La Biblia dice que mi papel es predicar, exhortar, reprender y hacer el ministerio que Dios me ha dado, porque algún día Cristo va a volver y tengo que rendir cuentas. Así que les digo que si uno entiende la profecía, uno se reconsagrará al ministerio. Eso surte efectos sobre nuestro propio ministerio. Ahora busquen Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este contexto, la palabra día es un término que tiene que ver con el programa entero para el futuro, el día del Señor, que incluye más que la tribulación, incluye todo lo que Dios nos ha indicado respecto a nuestro futuro con Él. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo que no se alejen de la iglesia, sino que vayan a los cultos y estén los creyentes y se exhorten unos a otros y se animen unos a otros y no dejen de hacerlo cuando las cosas se ponen feas y parece que el Señor está a punto de volver, sino que mientras más se piensa en que Él va a retornar, más debemos estar juntos. Así que si obedecemos lo que Dios dice en su palabra, al ver que ese día se acerca, debemos llenar el templo a rebosar para cada culto, y la gente debería estar en fila esperando para poder entrar y estar con el pueblo de Dios, porque este es el mejor lugar en donde estar cuando uno sabe que el Señor va a regresar. Espero que nos haya en la iglesia regocijándonos y alabándolo. Será una gran reunión. Ese es el énfasis de la profecía, reunirnos, así que no queremos rehusar. Creo que Jesús va a volver, y si estamos firmes en la profecía, rehusaremos descuidar la iglesia. Un par de mensajes más. Santiago 5, del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora hay varios pasajes en Primera de Juan. Permítame darles un par. Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir? Si usted cree que Jesucristo va a volver, permítame preguntar, ¿piensa usted que Él podrá volver hoy mismo? Si realmente usted cree que Él pudiera regresar hoy mismo, ¿eso haría una gran diferencia en lo que hace después de que se termine este mensaje? ¿A dónde va? ¿Lo que dice? ¿Y cómo se comporta? ¿Sabe por qué? Nadie en sus cabales como creyente va a andar en necedades si piensa que el Señor viene. ¿Cómo cambiaría usted su vida ahora mismo si supiera que el Señor va a volver hoy? ¿Qué haría antes de irse a la cama esta noche? ¿A cuántas personas llamaría y arreglaría las cosas con ellas? ¿Qué cosas tiene que arreglar? ¿Cuántas cosas en su vida tendrían que cambiar? La Biblia dice que si creemos que Cristo vuelve, eso va a purificar nuestras vidas. Va a hacernos personas santas porque es una cosa práctica. Otro pasaje más, Judas, versículos 20 al 25. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Judas? Está diciendo, si ustedes creen que Cristo viene, van a alcanzar a los perdidos para Jesucristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ustedes los arrebatarán de las llamas. ¿Cuántos de ustedes tienen seres queridos que aún están perdidos? Cada vez que pregunto esto, todos los presentes alzan las manos. Muchos los tienen, pero no tienen una eternidad para alcanzarlos. Piénselo. Si usted cree que Cristo viene, ¿no pondría eso un sentido de urgencia en nuestras vidas?
No trataríamos de figurarnos toda la manera posible para tocar a las personas que nos rodean y que no conocen a Jesucristo. Estoy seguro que lo haría. ¿Por qué? Como ve, la profecía nos estimula al servicio. Como ven, la idea que algunos tienen es que hay algunos creyentes inclinados a la profecía y que todo lo que hacen es sentarse en pequeños grupos y abigarrados diseccionando las profecías de la Biblia y volviendo a contar los dedos de los pies de la bestia que profetiza Daniel. Ni en sueños. Si usted realmente entiende la profecía, será la persona más motivada, más agresiva, más poderosa para Jesucristo de lo que jamás podría ser. El más grande temor que me acosa es que al empezar el estudio del libro de Apocalipsis, de alguna manera vamos a enredarnos en los detalles intrincados y el simbolismo de este libro. Y vamos a apagar el fuego que arde por Jesucristo en nuestro corazón. Si el libro de Apocalipsis y la profecía no nos ayuda a ser mejores creyentes, entonces no estoy haciendo lo que debería hacer al enseñar este libro. Voy a aprovechar toda la oportunidad que tenga para hacer aplicación práctica de la profecía a su vida y a la mía. Porque si no, será un estudio estéril, interesante para algunos, pero sin ningún valor para nadie. Hay una cosa más. Vuelvan a los Tesalonicenses 4, 16 al 18. Para mí es asombroso cuán a menudo, al estudiar la Biblia, Dios me ha dado ilustraciones personales que hacen que la verdad cobre vida. Recuerdo cuando murió el padre de mi esposa. Nunca antes había experimentado algo como eso. Hasta ese punto, nunca había perdido a nadie de mi familia, y ni siquiera de mi familia extendida. Había celebrado muchos funerales, pero nunca había estado en el funeral de alguien que era un pariente cercano, de la misma familia, ni había celebrado ninguno. Pero en esa ocasión, tuve que hacer ambas cosas, no solo estando allí presente como esposo de mi esposa para apoyarla, sino también como su pastor, para ministrar a su corazón y al corazón de su madre. Tengo que contarles un poco más porque les ayudará a entender el impacto de la profecía como ninguna otra cosa que podría decirles. Volamos toda la noche para llegar a Boston. Llegamos a las 10 de la mañana y luego fuimos por carretera hasta Laconia, New Hampshire, donde vivían los parientes de mi esposa. Tomamos una breve siesta para recuperar las fuerzas y luego nos preparamos para la reunión en la funeraria de esa noche, en donde se harían los arreglos para el velorio. Antes de llegar, los hermanos de mi esposa habían decidido que no sería bueno que su madre viera al padre fallecido, así que habían decidido que el ataúd estuviera cerrado durante toda la ceremonia. Al principio me incliné por eso, pero mientras más lo pensaba y recordaba algunas de mis experiencias como pastor, me di cuenta de que eso no era lo mejor. Si su madre no lo hubiera visto, le habría sido muy difícil lidiar con la finalidad del fallecimiento de su compañero. Así que hablamos con los hermanos de Donna y ellos convinieron que Donna y yo fuéramos e hiciéramos abrir el ataúd y que viéramos a su padre. Y que si nos parecía bien, entonces iríamos y llevaríamos a su madre para que lo viera. Por supuesto, como pueden imaginarse, esto era muy duro. Fue muy duro para mi esposa y sé que ella les diría que incluso sus rodillas parecían temblar. Así que fuimos en el auto y su madre estaba con nosotros. Estábamos sentados y conversando y yo dije, quiero decirles algo antes de que entremos. Quiero que recuerden dos cosas. Sé que va a ser difícil recordar estas cosas, pero recuerden dos cosas. ¿Me harán ese favor? Las dos me miraron y expresaron su asentimiento. Les dije, primero que nada, quiero que recuerden que sin que importe lo que veamos en ese salón, papá no está ahí. Él ya se ha ido. Está con el Señor. En segundo lugar, quiero que recuerden que Él está mucho mejor y si pudiera, no querría volver, excepto para alentarnos. Así que les dije, cuando entremos, recuerden esas dos cosas. Dejemos estas cosas bien claras en nuestra mente. Entramos y yo tenía la mano de Donna en la mía y la tenía muy apretada. Así que ahí nos quedamos y una especie de paz nos llenó a ambos. Hubo algunas lágrimas, pero fue lo más maravilloso darnos cuenta de que este hombre al que habíamos conocido y querido y al que a veces no lo habíamos comprendido, pero le conocíamos y le amábamos, ya no estaba allí. Miré a Donna y ella dijo, vamos a traer a mamá. Salimos y trajimos a su mamá,
Ella entró y hubo unos pocos momentos, muy pocos, de llanto. Entonces, por las siguientes 2:30 horas me quedé contemplando a su madre mientras llegaban a saludarla amigos que no habíamos visto en años. Su madre los recibía y los saludaba y los llevaba hasta el ataúd y juntos miraban al fallecido. Y con una sonrisa en su cara les decía lo mucho que apreciaba la amistad de ellos. Como ven, hay una diferencia cuando uno conoce que Dios tiene algo preparado más allá de la tumba. Hay una diferencia cuando uno es creyente y está junto a la tumba de alguien que uno ha conocido y amado. Hay algo en cuanto a la muerte que no entendía antes. En realidad, no tiene nada que ver con lo que uno siente respecto a una persona. Es simplemente el hecho de que cuando algún familiar muere, es un capítulo que se cierra en la vida y es duro. Pero como saben, la historia no se ha acabado. Ahí estaba yo en ese funeral y no sabía qué hacer. No sabía que debía predicar. Pensé, vamos Jeremiah, has estado haciendo esto por años, sabes lo que debes predicar. Abrí mi Biblia en Juan 14, 1-6 y prediqué. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy, vosotros también estéis. Quiero decirles algo. La profecía cambia la manera en que uno vive. Abran la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:13 y permítanme mostrarles lo que quiero decir. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esto es profecía. Eso es lo que nos da esperanza cuando uno está ante los despojos mortales de algún ser querido. Hay consuelo en saber que no es el fin. Uno de estos días va a sonar la trompeta y el padre de Donna va a salir de su tumba y no nos va a estar esperando. Somos nosotros los que vamos a esperarlo. La Biblia dice que él saldrá primero. Algunos de mis amigos dicen que eso se debe a que tienen 2 metros más para recorrer. No sé si eso será cierto o no, pero él tiene la preeminencia en la resurrección y va a ser arrebatado primero, y luego los que estemos vivos y que habremos quedado seremos arrebatados e iremos para estar en el aire. Allí habrá una gran reunión en el aire y luego juntos seremos llevados a la presencia del Señor. Cuando sé lo que guarda el futuro, puedo hacerle frente al hoy. Cuando sé que Dios tiene un plan para el mañana, no hay nada que pueda salirme al paso que no lo ponga todo en sincronía y perspectiva. Vamos a ver eso cada vez que abramos la Biblia al último libro, Apocalipsis. Jesús viene otra vez.